Perfecto, pues voy a comenzar. Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy tenemos lo que es uno de los últimos tópicos de nuestro primer ciclo. Recuerden que ya nosotros hemos dado varias materias. El primer ciclo está compuesto por varias materias. Si ustedes van, por ejemplo, al Pensum, que creo que lo tienen, y si no lo tienen me dejan saber para yo enviárselo, ¿verdad? Y en ese Pensum, ahí tenemos los tópicos del primer ciclo que hemos dado. Por ejemplo, hemos dado lo que es gramática bíblica, que fue al principio. Eh, Hemos dado, por ejemplo, interpretación bíblica. Hemos dado lo que es el origen y evolución de la Biblia, ¿se acuerdan? Base textual, estructura, historia, un poco de la papirología, de ellos mismos. Hablamos de la apologética bíblica. Y nos faltarían entonces nosotros lo que es la exégesis bíblica y la hermenéutica. Y ahí mismo vamos a dar lo que se llama libros de la Biblia. Los libros de la Biblia vienen prácticamente siendo un recuento de cada libro, propósito, fecha de redacción, eh, contextos e interpretación, y eso se lo vamos a dejar después de estos dos últimos tópicos, que son exégesis y hermenéutica. Ya cuando acabemos, ustedes van a recibir un certificado. Recuerden que por cada ciclo ustedes van a recibir un certificado avalado por nuestra institución. En este caso se va a llamar certificado en herramientas bíblicas. O sea, usted va a salir este año con 6 certificados de, titulados según el ciclo y con el diploma general. O sea, que es una bendición esto, hermano. Amén. Entonces, vamos a entrar en lleno a la introducción, recordando, hermanos, que yo tengo enumerado todos los materiales que yo he enviado. Yo envié, por ejemplo, Apologética Cristiana, que tiene 114 páginas. También envié el libro de César Vidal, que tiene 108 páginas, Conspiración contra las Escrituras. También tenemos el libro de Philip Wesley, ¿verdad? El origen de las Escrituras, Introducción a la Biblia, que es del doctor de Maray. También enviamos Historia de la ¿Ya? Iglesia, que es... Amén. La botella, vacía si quieres. Oh, traigan, Bueno, tráigalo, tráigalo. mano, el micrófono. Miguel, micrófono. Bien, Amén, amén, hermano. ok. También uno de los libros clave para este tópico que hemos tocado es La Biblia en su contexto, de Craig Keener. Es un libro muy importante, incluso creo que no he hecho la biblioteca porque les he enviado los libros, creo que al mismo grupo, pero voy a hacer la biblioteca porque creo que tienen que tener todos esos materiales. También tienen un material de ciencia bíblica de 56 diapositivas que se le envié, y también creo que hay otros libros como el tema de la Trinidad, ¿verdad? Y el tema de lo que son bueno, yo creo que ahí está ahí, la Trinidad, que se le envié, me parece que fue por un tema complementario. Y ahora vamos a tocar exégesis y hermenéutica bíblica. Solamente vamos a tocar lo que es la introducción, porque vamos a estar en lleno el viernes que viene con estos dos tópicos juntamente con los libros de la Biblia. Cuando se acabe la clase, al correo que le voy a poner en el grupo, mándenme los nombres correctos para el primer certificado, porque va a salir certificado de teología en herramienta bíblica, y no quiero que haga errores en los nombres. Amén. Con relación, y no lo estoy escuchando mucho, por si acaso para interrumpirme tienen que hablarme bien fuerte. Vamos a ver una pequeña introducción. Creo que hoy vamos a acabar incluso antes de las 9. Antes que entre las 9. Cuando nosotros hablamos de exégesis y nosotros hablamos de hermenéutica, tenemos entonces nosotros que tener algunos conceptos generales, y esta noche, como es costumbre, le voy a subir el libro que vamos a estar utilizando para este tópico, que es muy importante. Mientras tanto, déjeme decirle cuál es el significado bíblico de exégesis y su importancia y su relación con lo que tiene que ver con la hermenéutica. Que la hermenéutica ha sido muy subestimada. La exégesis se define generalmente como la interpretación objetiva del significado de un texto. O sea, se resume en dos cosas, que es extraer
y luego es explicar. O sea, para que entiendan, exégesis es extraer y luego es interpretar, explicar de manera objetiva. Amén. Entonces, tenemos que estar claros con esto. La hermenéutica, ¿verdad? Hermeneuón en griego, también tiene un significado y es importante que tenemos que diferenciarlo de exégesis. Mucha gente no hace a veces diferencia, pero hermenéutica se define como una ciencia, la ciencia y el arte de interpretar los textos bíblicos, ¿verdad? Ya que la palabra hermenéutica viene de Hermes, que se consideraba que era el dios de la comunicación. La hermenéutica aplicada a la Biblia es el arte y es lo que es una ciencia de interpretación que se aplica a los textos bíblicos. De esta manera podemos entender que hermenéutica viene siendo una actividad la cual busca interpretar los textos, mientras que el exégesis busca extraer el significado primario gramatical de los textos. O sea que cuando hablamos de exégesis y hablamos de hermenéutica, hablamos de dos cosas distintas pero que se relacionan íntimamente. La exégesis se encarga de los aspectos gramaticales, contextuales, y la hermenéutica toma aquellos aspectos gramaticales y contextuales y mediante un empate o una construcción teológica, si se puede decir, hacer una interpretación. Escuchen bien. Sin hermenéutica y sin exégesis no se puede hacer una correcta interpretación bíblica. Hay personas que hacen lo contrario, hay gente que hace lo que se llama eisegesis. Eisegesis es una interpretación subjetiva y propia de un texto. Esto es bien importante. Y antes de, tenemos nosotros que irnos a la Biblia y ver que los conceptos están bien definidos, mayormente en el texto griego. Bien, por ejemplo, cuando ustedes van al libro de Juan, disculpen hermano, que me estaban llamando. Cuando ustedes van al libro de Juan, capítulo 1, por ejemplo, verso, es más, vamos a dejar que un hermano lo lea. Libro de Juan, capítulo 1, verso 18. ¿Quién se anima? Amén. Amén. San Juan capítulo 1, verso 18. Exacto. Dice la palabra, ¿no es cierto? A Dios nadie le vio jamás. Él ni el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le repito que está medio... A Dios a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí, en este texto, ¿por qué lo menciono? Porque en este texto hace alusión a lo que se llama la exégesis. ¿Cómo va a ser? Bien, la parte que dice conocer se traduce del griego exegomai. Si ustedes tienen un diccionario griego, el que yo le he enviado, que es el Dr. Vine, diccionario Dr. Vine del texto griego, o el diccionario lexical de Strong, ustedes van a ver que el texto griego, la traducción correcta o la traducción en el griego que se escribió es exegomai, que es conocer, y exegomai es prácticamente contar, considerar, explicar de manera exegética, sistemática, ordenada. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, pero aquí dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a exegomai. Exegomai, como dice, por ejemplo, el erudito Vine define exegomai como quien da a conocer, contar, que explica, ¿verdad? Y que da el significado de manera clara. La palabra exégesis, exegomai, significa extraer e interpretar. De manera que Juan está explicando que Cristo
da a conocer al Padre, pero en este contexto no es lo que lo da a conocer por una revelación. Oigan esto, hermano, oigan esto. Claro que se basa en una revelación, lógicamente, pero que él lo da a conocer de manera sistemática y ordenada y bien explicada, bien entendible. No sé si me están entendiendo. ¿Entienden? Ok. Ahora, vamos a ver donde otros textos, en vez de utilizar la palabra exegomai, utiliza metermeneuon o hermeneuon, de donde viene la palabra hermenéutica. Mateo utiliza mucho hermenéutica. O sea, vemos que en la Biblia se utiliza las dos palabras, tanto exégesis como hermenéutica. Juan dice que Cristo da a conocer al Padre usando la palabra usando la palabra griega exegomai. O sea que él cuenta, que da de manera racional, clara y explicativa quién es el Padre. O sea, no está utilizando solamente una interpretación, sino que está utilizando los recursos exegéticos para darle a entender la revelación del Padre. Con relación a hermenéutica, vamos a dejar que otro hermano busque otro texto y lo lea. En este caso, Mateo, capítulo 1. Vamos a ver si la hermana Judy está activa con esto. Déjame buscarla, coger la Biblia, dame un segundo. Ok. Acá que el hermano lo lea, no me preocupen. Ok, Mateo. Mateo 2, 1, 22. Mateo 1, 22. Sí. Amén, dicen. El 23, hermano, el 23, excusa. 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Qué tiene que ver la hermenéutica con este texto? Si ustedes van al texto griego, que vamos, ustedes en los ciclos que vienen, hay una materia que se llama griego 1 y griego 2. Vamos a conocer la Biblia desde los textos originales, desde los manuscritos y del dialecto griego, ya que el Nuevo Testamento, por lo menos, fue escrito en el texto griego koine, no en el texto griego bizantino del 1427 ni en el texto griego clásico, sino en el texto griego koine, y por eso es importante entender, conocer de manera básica, por lo menos, los contextos del texto griego en el que fue, en primer lugar, copiado, y luego considerarlo en las traducciones que tenemos. Cuando nosotros hablamos de Mateo 1:23, fíjense que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren, la palabra traducido es germeneuo, muy diferente a exegomai de Juan 1:18. O sea que hay diferencias. Germeneuo prácticamente se emplea de explicar el significado de las palabras en una lengua diferente. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando hay palabras, recuerden que el exégesis extrae la palabra en su contexto gramatical, y estas palabras, una vez traducidas, tienen que depender de la hermenéutica. Amén. Porque la hermenéutica da el significado de la palabra en una lengua diferente. Y este es el caso de traducido, que traducido es Dios con nosotros. De manera que Mateo se vale de la hermenéutica, de la interpretación, y todo lo que hace Mateo es interpretar a la luz de los hechos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Mateo dice y cita, por ejemplo, de Egipto llamé mi hijo, y él luego dice, y esto aconteció para que se cumpla la profecía, cuando lo relaciona con Cristo
siendo llevado a Egipto para que Herodes no lo alcance. El apóstol Mateo está haciendo una hermenéutica, porque él está interpretando que el evento que ocurrió con Cristo, que tuvo que huir a Egipto para luego venir otra vez, es el evento profético del cual en Oseas se declara: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, fíjense que la hermenéutica tiene algo distinto de la exégesis. Es que la hermenéutica se vale de una referencia contextual. Eso lo vamos a ver en el libro. Una referencia contextual histórica, o sea, unos hechos que tienen sus eventos ocurridos en un tiempo concreto y en un evento histórico concreto, para luego ser aplicado a un evento posterior, para que también se va a volver un evento histórico. Por ejemplo, Oseas, que utiliza la imagen de Cristo, ¿verdad? Perdón, de Israel saliendo de Egipto. El profeta está utilizando a Israel en Egipto, que ocurrió, que fue un hecho verídico, y luego Mateo, utilizando esa experiencia de Israel en Egipto, que salió de allá, lo asocia con Cristo saliendo de Egipto para volver a Jerusalén. Y dice que todo esto son referencias mesiánicas que recaían sobre Jesús. Eso se llama hermenéutica. Los judíos estaban ya bien avanzados en el tema de reinterpretaciones, mientras que exégesis es simplemente dar una explicación coherente de algo, tomando en cuenta, por ejemplo, el contexto gramatical. Jesucristo normalmente respetaba los contextos. Jesucristo normalmente respetaba el significado de la palabra y aplicaba la palabra en cualquier contexto, pero que él tomaba esa palabra, los significados de la palabra, y le daba una explicación coherente. Esto es bien importante que se entienda. Ahora, la hermenéutica se basa en el exégesis, porque depende mucho de la extracción de la palabra, el juego de palabras. Vamos a ver algunos principios de interpretación. Esto es parte de la introducción. Te dije que voy a dar la introducción, el objetivo, para luego entonces entrar el otro viernes en la culminación de estos tópicos. Existen lo que se llama métodos de interpretación. Lamentablemente, hay gente que usa métodos inadecuados para interpretar un texto, y por eso es que resultan que de una interpretación de un texto toman textos fuera de contextos y crean una doctrina o una herejía. Por ejemplo, cuando el texto dice en el libro de Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro agarra y da una explicación sobre las profecías. Y el apóstol Pedro dice que las profecías no son, escuchen bien, no son de interpretación privada. Existe un método, mamá, un segundo. Existe un método, dame un segundo, hermano, quédense en línea. Ok, hermano, escúchame. Existen varios métodos, como yo dije, de interpretación, que evoca desde la hermenéutica. Y hoy en día hay mucha gente que utiliza un método, que ustedes lo escuchan predicando, y otra gente utiliza otro método. Tenemos que determinar entonces cuál es el método más adecuado para interpretar la Biblia. ¿Cuáles son los métodos? Primero existe el método de interpretación privada. ¿Cuál es el método de interpretación privada? El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjense ahí. No es de interpretación privada. O sea, este es el método prácticamente alegórico. El método alegórico que lamentablemente hizo mucho daño a interpretar la Biblia. Y no es que existe la alegoría. Una cosa es el método de interpretación alegórico y una cosa es la alegoría. Amén. Ok. El método de interpretación privada
es aquella que interpreta la Biblia de manera alegórica y subjetiva. O sea, yo explico un texto conforme a mi perspectiva, a lo que yo entiendo, y aplicándole diferentes contextos. Esto, por ejemplo, fue introducido en el siglo V, cuarto y quinto por Agustín de Hipona, un teólogo, la cual introdujo lo que es el método alegórico. Él fue influenciado por Orígenes en el siglo XIII. Cuando, por ejemplo, Agustín de Hipona trae este método de interpretación privada o alegórica, hace que los creyentes comiencen a interpretar la Biblia fuera del contexto literal, contextual histórico, a interpretar alegóricamente. O sea, el método alegórico, que se convierte en un método privado, le da cualquier significado a un texto, y cualquier significado que le da puede significar lo que quiera. Por ejemplo, sabemos que el dragón en Apocalipsis 12 representa tres entidades. Representa al diablo, representa a Roma y representa a Herodes. Luego yo le voy a explicar por qué. Pero cuando usted interpreta alegóricamente, usted puede decir que el dragón representa a China. Y luego puede decir que la bandera de China tiene un dragón. Ustedes me están entendiendo lo que le quiero decir. O sea, y utiliza elementos que son reales para ajustar sus explicaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ninguna profecía es de interpretación privada. Es lo primero. Es lo primero. O sea, yo no puedo interpretar las escrituras conforme a mis parámetros, conforme a lo que yo creo, entiendo. En la hermenéutica existe algo que se llama la violación del texto. Cuando yo imputo un pensamiento a un texto para que el texto aparentemente diga lo que yo entiendo que dice y no lo que realmente dice. Tenemos que dejar que el texto hable por sí solo. Es lo primero. La Biblia da testimonio de sí misma y la Biblia es su propio intérprete. Oigan bien, porque ella misma explica, amén, explica sus hechos. También existe el método literal de interpretación. ¿Cuál es el método literal? Así como suena, el método literal, contextual e histórico es uno de los mejores métodos, el que yo uso, y es el que se basa en el texto, pero en su contexto, y se basa no solamente en su contexto, sino en su contexto cultural e histórico. Voy a dar un ejemplo de esto. Jesucristo está dando una explicación en Mateo 24 sobre la destrucción del templo, la señal de su venida y el fin del siglo. Pero cuando él llega a los capítulos 14, 15 en adelante, él hace una mención de un tema que se llama la abominación desoladora. Pero ¿qué pasa? Que como hay diferentes abominaciones desoladoras y el término es muy genérico, Cristo hace referencia a un contexto histórico y a un contexto cultural. ¿Cuál? Cuando Jesucristo dice, el que lea Daniel entienda, él sabe que los judíos conocen el libro de Daniel. Y él sabe que Daniel menciona por lo menos 3 veces la abominación desoladora. O sea, lo que está haciendo Jesucristo es dando una interpretación literal, pero histórica. O sea, para que ustedes entiendan a qué abominación yo estoy hablando, él no partió del significado, sino de lo que significaba históricamente, para que ustedes me entiendan. Váyanse a Daniel, le dice él, para que ustedes entiendan. Y precisamente cuando vamos a Daniel, vemos que dentro de los varios significados que Daniel toma para abominación a nivel histórico, una de ellas tiene que ver con la idolatría. Recordemos que Antíoco Epifanes, ¿verdad?, entra al templo judío. Estamos hablando del año 165 a.C., en los días de Macabeo, sacrifica un cerdo en el templo judío, prohíbe la adoración a Dios, prohíbe la religión judía y demanda adoración erigiendo una imagen de Zeus en el templo. A eso se le llama abominación en ese texto, especialmente Daniel 11. Y es el mismo sentido que está Cristo utilizando para enfocarse en una futura abominación. A este tipo de interpretación se le conoce como el método literal, contextual, histórico, cultural
y gramatical. ¿Cuándo es cultural? Cuando tenemos que utilizar las palabras en su contexto cultural. Por ejemplo, la palabra venida en la Reina Valera y en las traducciones modernas y en todo lado se traduce igual, venida, la venida de Cristo. Pero cuando vamos al texto Koine, nos damos cuenta que la palabra venida tiene 10, 9 y 8 significados distintos, 9 palabras distintas, y por lo tanto depende de su contexto textual y cultural, se va a entender a qué se refiere el texto. Por ejemplo, cuando los discípulos le dicen a Cristo, ¿qué señal habrá de tu venida? Mateo 24, verso 3, la palabra venida en ese verso es parousia. Pongan atención, parousia. Y parousia significa presencia, no llegada. O llegada, pero acompañada, que luego se transforma en una presencia. El contexto cultural, escuchen bien, de eso se refiere a un rey que llegaba a una ciudad y sostenía una reunión con sus súbditos y mantenía su presencia permanente entre ellos. Ese es el contexto de parousia. Amén. Ahora, fíjense que Cristo cambia la palabra, porque en el verso 30 de Mateo 24 ya no usa parousia como venida, sino ergomai en griego, y ergomai contextualmente significa un desplazamiento, una llegada espontánea. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando vemos eso tenemos que entender qué significa una palabra en el contexto gramatical y luego en el contexto cultural para tener un mejor significado de lo que estamos nosotros refiriendo. Por ejemplo, Cristo habla de su venida en gloria en Colosenses 3:4 y no utiliza la palabra griega parousia ni el homai, utiliza la palabra griega fanero, y fanero significa una manifestación brillante. Por eso es que el texto dice cuando Cristo se manifieste. Fíjense que no usa cuando Cristo venga, está diciendo lo mismo, pero está utilizando otra palabra. ¿Por qué? Porque el contexto gramatical está permitiendo al apóstol dar una palabra que vaya de acuerdo al pensamiento de lo que está transmitiendo. Por ejemplo, él quiere dar a entender que Cristo se va a manifestar en gloria, pues la palabra correcta es fanero, porque fanero significa eso. Voy a dar otro ejemplo. Hebreos 9 dice que Cristo volverá a aparecer y aparecerá por segunda vez. Cuando usted ve la palabra aparecerá, está diciendo lo mismo, que va a volver, que va a venir, pero usa la palabra jorao. Usted lo puede investigar, porque jorao significa simplemente hacerse presente, y es una relación a su primera venida. Así como él se mostró la primera vez, así él será visto la segunda vez, que será literal y tangible. Ustedes ven, hermano, como una palabra varía de contexto, y por eso es importante entender esto. También hay palabras que se han de interpretar a la luz de la historia. Por ejemplo, Emmanuel. ¿Quién me dice aquí qué significa la palabra Emmanuel? Amén. Dios con nosotros. El apóstol Mateo dice que, hablando de Isaías, dice, y será llamado Emmanuel. Oigan bien, históricamente lo que está aplicando Mateo sobre Jesús no es el nombre Emmanuel, sino el significado. A Jesús nadie le llamó Emmanuel, pero el significado de Emmanuel sí operaba sobre Jesús, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y cuando vamos, por ejemplo, al libro de Lucas, por un decir, para que ustedes entiendan un ejemplo de lo que yo trato de transmitir. Cuando ustedes van al libro de Lucas, especialmente al su versículo 16, dicen, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Fíjense en la última frase, Dios ha visitado su pueblo. Dios está entre nosotros, haciendo referencia a Jesucristo. Eso es lo que
se interpreta. Eso es lo que Mateo está diciendo. No es tanto el nombre, sino lo que significa el nombre. Y este nombre culturalmente, históricamente, significaba que Dios estaba entre nosotros. También existe otros métodos de interpretación, aparte del literal, gramatical, y aparte del privado, ¿verdad? Y alegórico. También existe la interpretación contextual, que eso lo vamos a ver. Me gustaría dejar eso para más después, porque ese tiene mucha tela por donde cortar. Hermano, conocer la Biblia no solamente leer y explicar o decir. Hay cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, los textos, los contextos, los textos oscuros, que son aquellos textos que no arrojan mucha luz, ¿verdad? También hay que tener también lo que se llama la connotación, la connotación del texto, que son la situación que rodea, o las circunstancias que rodea la situación del texto. Esto es muy importante. También, por último, de la introducción, hay 5 preguntas que rodean al exégeta. O sea, a la hora de nosotros leer un texto y explicarlo, hay 5 preguntas que nunca se debe de dejar de hacer. ¿Cuáles son? Número 1, ¿quién lo escribió? Es muy importante tener en cuenta quién escribió el texto. ¿Por qué? Porque cada texto responde a un enfoque teológico. Cada libro está diseñado para responder y para dar una teología, depende del caso. Por ejemplo, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, está diseñado para mostrar a Cristo como Dios, como divino. Por eso es que él obvia lo que es su genealogía de Abraham y Adán y simplemente remonta a Jesús y lo conecta con el Padre. En el principio estaba el Verbo, que era Cristo, y el Verbo estaba con Dios, que es el Padre, y el Verbo era Dios, igual que el Padre. Por eso es que en 1 de Juan, capítulo 1, verso 1, dice el Verbo de vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, el Evangelio de Juan responde a una teología cristocéntrica de su deidad. Él está demostrando prácticamente que Jesús es Dios. Ahora, cuando vemos la teología de Mateo, no, a pesar de que demuestra que Jesucristo es Dios, está demostrando también que Él es el Mesías. El enfoque de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías que había de venir. Amén. O sea, para que ustedes vean, por ejemplo, el libro de Colosenses es una teología que está enfocado en presentar a Cristo como la plenitud, como la cabeza, como el que acapara todo en el todo y presenta a Jesús con la divinidad. La teología de Hebreo, por ejemplo, trata de hacer una teología antiguo neotestamentaria. ¿Cómo así? Tomando los elementos del Antiguo Testamento para demostrar la supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, entre otras cosas, y aún sobre los sacrificios y el antiguo sistema del pacto. Ven, entonces, ¿quién escribió el texto? Es muy importante porque esto responde al enfoque teológico de cada libro. ¿Cuándo se escribió? La fecha de los escritos es muy importante. ¿Por qué? Porque según la fecha de los escritos, vamos a entender las circunstancias en que se escribieron los libros. Ejemplo, muchos creen que Mateo se escribió después del 70. Pero muchos creemos que Mateo se escribió antes del 70. Evidencia. ¿Cómo es posible que el apóstol Mateo no mencione la destrucción del templo, siendo esta profetizada por Cristo? ¿No usaría Mateo este argumento para darle peso a Cristo como Mesías y profeta? Pero no lo hizo. El silencio abrumal sobre la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo enseña de que Mateo no había visto o no estaba escribiendo sobre la destrucción del templo. Es lo primero. Tercero, no solamente quién lo escribió y cuándo, sino dónde. También la localidad geográfica de donde se escribió es muy importante, porque depende del lugar, también va a depender de la influencia que tenía el autor a la hora de escribir. Por ejemplo, cuando el autor escribe, por ejemplo, Juan, que escribe
el Apocalipsis está en Patmos. Bueno, y él está en un ambiente exílico. Está en un lugar que es una cárcel, prácticamente, que lo enviaban a los presos como exiliados, como allá, prácticamente para que se muera, ¿verdad? Y en la isla de Patmos, dame un segundo, hermano, escúchame. Bueno, por ahí finalizando. Bueno, escúchame, hermano. Entonces, esto responde, está dónde se escribió, si fue en Corintios, si fue en Éfeso, dónde estaba el autor cuando se escribió. Por ejemplo, el autor de Pedro se identifica que estaba en Babilonia, otro estaba en Roma. Y esto es bien importante, hermano, porque también el lugar habla mucho de la fecha y habla mucho de las circunstancias. Eso es bien importante. También está, aparte de quién lo escribió, cuándo y dónde, está el motivo por el que se escribió. Y este es uno de los tópicos más importantes. ¿Por qué se escribió dicha carta? Por ejemplo, Tesalónica escribe, su segunda Tesalónica, escribe para corregir una falsa enseñanza con relación al arrebatamiento. Mientras que Gálatas se escribe para corregir una enseñanza, un error con relación a la tendencia judaizante. O sea, el motivo de cada carta va a hablar mucho de lo que podemos interpretar del texto. Y por último, y para concluir con lo que es esta introducción, el último tópico que se tiene que preguntar en qué idioma se escribió. Si fue en hebreo, o si fue en griego, o si conocemos el arameo, ya que acuérdense que tanto el hebreo como el griego juegan un papel importante a la hora de interpretar las escrituras. Ignorar los textos antiguos en que fueron escritas las escrituras es hacer una pésima interpretación. Así que, como les prometí que íbamos a terminar antes de las 9, esta fue la introducción de la importancia del exégesis y de la hermenéutica. Y vamos el otro viernes, que ahí vamos a abarcar en lleno, vamos a entrar en cuanto a los elementos de la interpretación hermenéutica y exegética. Vamos a verlo con ejemplos prácticos y vamos a hablar ahí mismo sobre los libros de la Biblia, que vamos a aplicarle estos principios. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué idioma se escribió? Y la importancia de cada libro. Eso es bien importante. Amén. ¿Están ahí todavía? Amén. Bueno, Judy, esto fue media hora nutrido, ¿eh? Amén, así es. Bueno, hermano Ochi, ¿todo bien con la grabación? Sí, hasta ahora todo bien. Ok, pues hasta ahí voy a dejar, porque solamente fue la introducción del tema, de los tópicos, y ya el viernes vamos a concluir